Hola amigos, les habla nuevamente Alejandro Barro del Patriota. El video de hoy es por el siguiente motivo. Es en respuesta al video que hice yo hace 3 semanas, un mes atrás, sobre un altercado que tuve en la playa Caleta Barca, donde tuve más de 3000 comentarios. Y dentro de estos 3000 comentarios muchos hacían referencia, porque yo toco una parte que digo que este problema con la inmigración se lo debemos gracias al marxismo cultural. Y me llamó la atención que mucha gente que comentaba, bueno, había también mucha gente de izquierda apoyando mi postura, pero obviamente que no entendían qué es lo que es el marxismo cultural. Creo que este será mi mejor material hasta el momento. Bueno, pasaremos a la pizarra donde explicaré qué es lo que es el marxismo cultural. Ahora vamos a explicar qué es lo que es el marxismo cultural. Definición. Es la conversión del marxismo leninista que enfrentaba a la clase proletariada en contra de la clase burguesa y adopta las ideas de Antonio Gramsci, el italiano, ¿cierto?, cuales no solo abarcan el control del Estado y apunta a capturar la hegemonía cultural. ¿Qué comprenden? Control total del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Todas las plataformas de comunicación, tanto digitales como escritas. El arte, la música, el cine, el teatro. La educación, abarcando la enseñanza básica, media y universitaria, convirtiéndolo en centro de adoctrinamiento político y sexualmente. Esto repercute obviamente en los niños y jóvenes, profesores ideologizados, liceos emblemáticos captados, universidades tradicionales. Con esto generan fanáticos y profesionales mal preparados. ¿Cierto? En primer punto que era definir qué es lo que era el marxismo cultural, es eso, es la mutación, ¿cierto?, del marxismo clásico hacia las ideas de Gramsci, que en realidad, ¿cierto?, es tomar el control total de lo que es la cultura, que es lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país y lo vemos también a nivel global. 2. Creación artificial de problemas. Y aquí donde vamos, ¿cierto?, al indigenismo, donde vemos en nuestro país el terrorismo en la zona de Arauco. El feminismo, que también crea una guerra artificial entre mujeres contra hombres. Inmigración ilegal. En este caso, puntualizar lo que no teníamos antiguamente, que era la raza negra. Y esto no quiere decir que la despreciemos, pero con esto generamos el choque cultural, ¿cierto? Y obviamente el racismo. ¿Por qué? Porque como no teníamos, o ellos no tenían el motivo, porque no teníamos raza negra, no teníamos cómo generar este problema. Y ahora que la tenemos, obviamente cualquier persona que comente negativamente la inmigración se va a tomar como racismo. Bueno, también apuntando a la inmigración vemos cómo se ha incrementado totalmente la delincuencia, la escasez de trabajo, ¿cierto?, la cesantía. Vemos cómo ya se genera una guerra entre el local, ¿cierto?, nuestros compatriotas, y lamentablemente la obra de mano no calificada del inmigrante. Y en este caso, ¿cierto?, apuntamos al 80% del inmigrante que no es calificado y que obviamente también viene a sumarse y a obtener la asistencia pública. Vemos cómo ya están totalmente reventadas, ¿cierto?, lo que es hospitales, salas cunas, y también ya están optando a beneficios de vivienda y por sobre el connacional. Ahí tenemos uno de los, para mí, dentro de las cosas más relevantes que podría estar afectando en este momento la inmigración. También el choque cultural. Tomemos en cuenta que este video
se genera a raíz de un problema que yo tuve como con 18 extranjeros, irrespetuosos, mal hablados y prepotentes. Entonces de ahí también uno de los temas que se genera por la inmigración ilegal, dejémoslo claro. Lobby LGTBI, minorías sexuales y su constante ataque a la familia. Y la infiltración en la educación, que lo nombramos acá arriba, ¿cierto? La perversión, porque ni siquiera se puede llamar sexualización. Perversión de los niños. Hemos visto los manuales, el manual que en un programa que fue viral, con millones de visitas, que tuvo una repercusión total en nuestro país. De hecho, se generó una reunión incluso con el ministro de ese momento, que era Varela, y también a posterior fue uno de los motivos que genera su salida, por el hecho que el tipo se veía que era un tipo, no sé, me imagino, con sentido común, y que vio que era un delito en realidad en ese momento este tipo de manuales. Lo bajaron, llega la ministra que está hoy en día ostentando este cargo, y nuevamente vuelve a subir este tipo de material a los colegios. Eso es uno de los grandes problemas que ha generado, ¿cierto?, lo LGTBI. El constante ataque, ¿cierto?, a la familia, ¿cierto?, destruir nuestro núcleo fundamental, que es la familia, la que nos da, ¿cierto?, estructura, la que nos da nuestra educación primaria y en valores, que es muy importante para la vida que a posterior nosotros, cuando vayamos desarrollándonos como personas, el comportamiento que tendremos, ¿cierto? La desacreditación de las Fuerzas Armadas y de orden público. Esto también es uno de los puntos que ellos atacan, ¿cierto? Mediante la desacreditación, o sea, se infiltra las Fuerzas Armadas y de Carabineros mediante ciertos oficiales que en este caso, cuando comienza a darse este tipo de casos de corrupción, son puestos por la misma señora presidenta Michelle Bachelet. Tomemos en cuenta que todos los cargos o los altos mandos que ostentaban en ese entonces, cuando ella era ministra de Defensa, ya empieza el proceso y el trabajo de inteligencia en este caso, del Foro de Sao Paulo, donde una de las directrices que emanan en los puntos principales es desacreditar las Fuerzas Armadas. Bueno, lo hemos visto, lo estamos viendo, la pérdida, ¿cierto?, de la credibilidad, lamentablemente el poco apoyo, en este caso, que cuenta hoy en día, en el caso más emblemático de Carabineros, ¿cierto? El caso falseado de este señor Catrillanca, que era un delincuente, que estaba prestando auxilio a los delincuentes que habían asaltado, y él era uno de ellos, y ¿cierto?, él trata de obstruir el paso de Carabineros en el procedimiento, y obviamente cuando Carabineros reacciona, se produce la muerte de este delincuente, que después fue, ¿cierto?, venerado como si fuese un santo, habiendo antecedentes anteriores de que el tipo era un terrorista y delincuente, ladrón de vehículos. Está el testimonio de las dos profesoras que él, ¿cierto?, atracó, que no fueron tomados en cuenta. ¿Por qué? Obviamente porque tenemos las plataformas abiertas de televisión que están totalmente captadas por el progresismo, y todo esto está inmerso en lo mismo que estamos hablando del marxismo cultural. Bueno, sigamos. El aborto es ideología de género, ¿cierto?, donde se produce la deshumanización del individuo, llegando al punto, ¿cierto?, de levantar lo que es el aborto y el asesinato masivo de niños, que obviamente en una cabeza sana no cabe. Obviamente también viendo el trasfondo, que este es un negocio tremendo. Es un negocio, ¿cierto? Tenemos el ícono de este negocio, que es la International Planned Parenthood, que es la más grande de todo el mundo y es la que hace lobby. Si
ustedes siguen las ramificaciones de la ONG y todas las que están insertas en el Congreso, más los congresistas que están comprados, tenemos y lo llevamos por ejemplo a lo que, ¿por qué una cosa que no es sensata y es inhumana, cómo se puede llegar a aprobar? La ideología de género, lo mismo. La lucha constante, ¿cierto?, de las minorías, el control, ¿cierto?, de las grandes esferas por el negociado que hay tras ellos. Y obviamente se utiliza como arma a esta gente, a estas minorías, que obviamente son personas con problemas, que obviamente hay que empatizar. Hemos convivido desde que, ¿cierto?, tenemos uso de razón en la historia, hemos convivido con homosexuales, lesbianas, personas obviamente que tienen un problema. ¿Quién no empatizaría con una persona que tiene problemas? Hemos visto siempre que el humano tiene esa calidad de siempre apoyar al que tiene enfermedades, qué sé yo, cuando, no sé, algún amigo conocido tiene cáncer, uno lo apoya. En este caso, el trastorno, ¿cierto?, una persona que tiene tendencia a relacionarse con personas del mismo sexo sexualmente, es porque ahí nace un problema. ¿Cuál? No lo sé, ¿cierto? Como dice la Universidad de Johns Hopkins, puede haber sido por un trastorno, abuso o violación. Entonces, una de las tres razones que ellos dan cuando se produce este lamentable trastorno en estas personas. Suena duro, pero lamentablemente también ellos nos han acostumbrado a mentir. Si recordamos cuando la APA, ¿cierto?, la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos, elimina esto como patología, lo hace por una presión política, por una presión del lobby gay. Y fue a mano alzada, o sea, jamás fue por estudio científico, y de hecho quedaba posterior a la revisión. Como les digo, siempre hacer hincapié que esto no va en contra de estas personas. Todos tenemos amigos, todos tenemos familiares que son homosexuales, y uno jamás va a tener algo en contra de ellos. O sea, yo creo que más de 20 años que uno jamás ha visto ataques hacia estas personas. Hay que tener empatía con el ser humano, sobre todo con el que tiene problemas. Entonces no pasa por ahí. Esto pasa también por una perversión que ellos han llevado al poder y han tratado, como le digo, de en realidad generar una dictadura, de no poder nosotros tener voz y voto. Bueno, se aprobó la ideología de género. ¿Qué desastre viene? Me imagino que muy grande. ¿Por qué? Porque veremos miles de jóvenes, me imagino, intentando suicidarse, qué sé yo, con problemas psiquiátricos, porque esto es fuerte. Y voy a ser muy duro en el término que voy a utilizar. Un joven normal que sea penetrado analmente, difícilmente no tenga un trauma posterior, sobre todo si después viene, como le digo, la estabilización, me imagino, de su hormona. Se le llama disforia de género, clínicamente comprobado. Entonces el mal que se está haciendo es tremendo. Bueno, ahí veremos cómo se va construyendo la historia y en qué va a desembocar. Lo veremos, me imagino, en una o dos generaciones, cuando esto amaine y creo que volvamos a la realidad. Porque ellos lamentablemente también están disociados de la realidad. La palabra odio es la que utilizan generalmente para oprimir. Ellos dicen ser los oprimidos, ellos nos oprimen a nosotros. Qué lamentable. Bueno, es lo que estamos viviendo. Esto está dentro del plan de la estructura que ha generado, ¿cierto?, el marxismo cultural y el Foro de Sao Paulo. Bueno, sigamos. Desacreditación de la religión. Este es un tema igual, yo creo que delicado, porque si bien es cierto, hemos visto la cantidad de delitos sexuales, violaciones por parte, ¿cierto?, de sacerdotes, también debemos entender que no todos son malos. Ellos han ensalzado esto y obviamente han ¿cierto?, hecho que caiga la Iglesia Católica o la religión en general. La verdad de las cosas
Yo creo en Dios, no soy religioso, no tengo una religión. Me criaron como católico, la dejé por lo mismo, viendo lamentablemente muchos de estos eventos que son lamentables. Que uno cree en las personas. Ahora, me imagino que uno olvida que ellos también son personas y en todos los grupos de personas hay psicópatas, violadores. Entonces tampoco es solamente que sea resorte de ellos que hayan violadores. Hay en todo, como le digo, el mundo es grande y en todo tipo de grupos humanos hay gente que es psicópata o simplemente mala. Bueno, también decir que si no creemos en nada, no tenemos límites. Y es lo que está pasando con estas personas, lo que están generando. Las cúpulas, ¿cierto? Generando la destrucción de la religión. Ahora viene, me imagino, el caos con ellos, porque nosotros estamos basados por las normas de la religión judío-cristiana, que nos ha dado un orden en la vida y obviamente también un componente moral, que ellos ya no lo tienen. O sea, si no tenemos límites, podemos llegar a cualquier grado de perversión, como lo estamos viendo. Como se ve, gente totalmente loca, trastornada, psicópata, peleada totalmente con la realidad. Bueno, eso en cuanto a este segmento. El ataque también a la dignidad humana, también planificada, ¿cierto? El hecho, y esto es de lo más antiguo, se podría decir, que es generar ciertas personas indignas. ¿Cómo? Mediante el clientelismo. Mediante el clientelismo del Estado. Tratando, ¿cierto?, de siempre con este tipo de bonos, subsidios, ir acostumbrando y generando esa indignidad en esa persona, ¿cierto? Acompañado un componente de ignorancia. Porque un humano, ¿cierto?, íntegro y con dignidad, siempre va a querer luchar y trabajar por obtener, mediante sus logros y su trabajo, qué sé yo, sus metas, construir su familia, tener sus cosas. Eso es dignidad. Ellos apuntan a esto, perdón. Y con esto, ¿cierto?, van carcomiendo, bueno, la cabeza, la dignidad, todo. Todo. Y obviamente generando lo que en la era que estamos viviendo, a jóvenes que sienten o creen malamente que tienen el derecho a exigir todo. Qué lamentable. Pasemos al punto 3. Palabras eslogan. Homofobia. Homofobia, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? La fobia significa que son miedos, son patologías. Ya una primera mentira. Entonces, me gustaría saber quién le teme a los homosexuales. Puede haber un desagrado con ellos, ¿cierto? Lamentablemente hay gente que no es empática y no los tolera. Y está en su derecho. Supone que es un país libre, pero como les digo, una palabra eslogan para obviamente oprimir. Vamos a utilizar el término de ellos. Oprimir, no tener opinión, no poder decir lo que uno piensa. Xenofobia, ¿cierto? Otra mentira. Difícilmente le tengamos miedo a los inmigrantes. Sí puede haber un rechazo. Incluso podemos ser hasta racistas. Me voy a poner como ejemplo. Yo, ¿por qué tengo que gustarle o que me quieran otras personas de otras razas, de otros países? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser una obligación? No cuadra, ¿cierto? Bueno, otra palabra inventada para generar la opresión verbal, de expresión, de decir, no quiero esto. La inmigración no es mala, pero controlada y a cuentagotas ahí, como le digo, dentro de ciertos parámetros o apuntadas a ciertas cosas. Nichos que no podamos cubrir nosotros, que lo veo difícil. Si tenemos un 18% de cesantía es por algo. Entonces, no amerita. Otro problema artificial. Bueno, íbamos a la palabra, ¿cierto? El eslogan.
misógino. Otra palabra inventada. ¿Quién odia a las mujeres? Un psicópata, un loco. La mujer, ¿cierto?, es un complemento del hombre. Uno ama a las mujeres y le gusta. No sé, es evidente. Otro invento. Otro invento del marxismo cultural. Fascista. Me imagino, y aquí me voy a detener, esta palabra, fascista y nazi, ¿cierto? El fascista, que viene, ¿cierto?, uno de los creadores de este pensamiento es Giovanni Gentile, ¿verdad? ¿Cierto? Después se llega a su máximo esplendor por Mussolini. Y el fascismo, ¿cierto?, para resumirlo y definirlo fácilmente, es todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado. ¿Quién piensa así? La izquierda. Cuando dicen fascista, le dicen fascista a la gente que piensa que, más o menos, tiene cierto, se podría decir de derecha, pero en realidad son de sentido común para mí. ¿Ya? Fascista, nazi, nacionalsocialista, que en realidad también va por esa vereda, ¿cierto? El estatizar, el racista, el de la raza aria. Entonces, bueno, son palabras, como les digo, eslogan, que han sido inventadas por ellos y que nos llevan, por ejemplo, a ser oprimidos en nuestros pensamientos, en nuestra libertad de expresión. Siempre se apunta a eso, a coartar. Cada vez, como les digo, la gente tiene miedo de expresarse gracias a estas palabras. Y la última, que la coloqué, que, bueno, mi amigo Sebastián Izquierdo, que está siendo atacado por esta gente, la gordofobia, la ridiculez que hemos llegado. La gordofobia. Yo no tengo, la verdad, yo soy deportista, pero la verdad que no tengo ninguna animadversión contra la gente gorda. Simplemente pienso que es lamentable porque en algún momento de la vida, y van a, generalmente más temprano que tarde, ellos enferman y mueren. Es lo mismo que si es que a mí, ¿qué me interesa que una persona se quiera matar comiendo? No es mi problema. El tema, nuevamente, es generar, como le digo, una opresión. Ni siquiera, yo no he visto, no, es raro ver a gente que tenga un tema en contra de los gordos. Realmente nosotros no, al ciudadano común y corriente no le interesa. Le interesa ver su vida y el resto, otro invento. Lo inmoral de la izquierda, siempre escucho que ellos, no sé, de amigos míos, qué sé yo, y de los que pasemos esto, de que ellos se creen superior moralmente. Yo no entiendo porque son los más inmorales que hay. En todos los sentidos, o sea, no tienen moral en ningún sentido. Pervierten todo, son hipócritas. Le hablan a la gente del pueblo, ¿cierto?, de la desigualdad, y son los que más la profesan. Son los que menos quieren el bien para la gente. Inmorales e hipócritas. Lamentablemente acá, ¿cierto?, la pseudo derecha que tenemos y su temor a esta misma gente ha hecho que estemos, ¿cierto?, siendo oprimidos, voy a ocupar el término de ellos, por esta gente, por estas minorías. Porque en realidad, ¿quién quiere vivir como estamos viviendo hoy? Nadie. Bueno, el objetivo final, la destrucción de la sociedad como tal y el control de esta misma, obviamente generando individuos más ignorantes y obviamente débiles. Esa sería mi apreciación. Bueno, espero que les guste este video. Creo que a lo mejor un poco desordenado, creo que quedó bien, creo que se entiende muy bien lo que es el marxismo cultural. Y me despido. Nos vemos hasta pronto en un nuevo video. Un gran abrazo.